Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. Si usted nos está viendo es que seguramente se acordó de atrasar su reloj una hora y lo felicito por eso y también porque va a ser testigo de una discusión muy interesante. Hoy nos acompaña Pablo Iriart. ¿Qué tal? Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? También está con nosotros Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches. Compañeros, buenas noches. El cumpleañero Humberto Musacchio, que cumplió el viernes pasado. Buenas noches y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ángel Verdugo. ¿Qué tal, compañeros? Y felicidades, Humberto. Muchas gracias. A ver dónde. José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola, felicidades, Humberto. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, la propuesta de reforma laboral enviada por el presidente Calderón dejó de ser iniciativa preferente. La minuta fue regresada por los senadores a la Cámara de Diputados para que se incluya en la redacción final la democracia y la transparencia sindical, entre otros tópicos. ¿Qué efectos tendrá esto, Pepe? Buen día. Bueno, el primero es que la reforma, pues como acabas de decir, deja de ser preferente. El trámite de urgencia con el que entró a la Cámara de Diputados y que luego llegó al Senado, que apenas fue votada por 100 votos a favor, 28 en contra, deja de tener la celeridad, deja de tener la urgencia de esta reforma preferente. Ahora podrá ser tramitada como cualquier ley ordinaria, pero no solo eso, sino que las declaraciones de los distintos grupos parlamentarios están hablando de la poca celeridad que ahora tienen, de la poca urgencia por sacar adelante una reforma que hasta hace poco era necesario sacarla en calidad de preferente en 60 días de las dos cámaras. Y ahí, pues lo primero es que la sensación de que la urgencia parecía estar sobre todo, digamos, en el texto, o el texto parecía solo el pretexto. Y al ver este cambio de velocidad, pues la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué dejó de ser urgente? ¿O por qué antes lo era? ¿A qué se debía la urgencia? Solamente porque cambió en el texto de preferente a no preferente, se acabó, digamos, la necesidad. Y ahí algunas preguntas para abrir boca. ¿Se trata en esta clase de ejercicios de análisis de iniciativa preferente, un ejercicio de poder en el que las necesidades hacia donde van dirigidas estas leyes desaparecen? ¿Para quién están legislando? ¿Dejó de ser importante crear empleo? ¿Dejó de ser importante combatir la precariedad? ¿Dejó de ser importante la democracia sindical? Todas estas cuestiones dejaron o perdieron absolutamente urgencia y actualidad una vez que se acabó la iniciativa preferente. Suena un poco raro. Gracias, Pepe. Pablo, el PRI en el Senado terminó votando de manera distinta que en la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue la intención, cuál fue la lógica, cuál fue la estrategia? Mira, no sé si hubo estrategia y tampoco si hubo lógica. Lo que, antes de entrar a eso, quiero lo de que dice Pepe Buendía, me parece que no ha dejado de ser urgente. Perdió la formalidad jurídica de ser iniciativa preferente, pero sigue siendo un asunto urgente para el país tener una reforma laboral. Pero es que, Pablo, ahí están las declaraciones de Beltrones, el líder del PRI en el Congreso, diciendo esto podrá tardarse días o semanas. Sí. Ya dejó de ser o tener la celeridad y urgencia que tenía antes. Ahora se puede tramitar. Pero una pregunta, ¿quién determinó que hay que enfriar? Incluso dijo, hay que enfriar. Hay que enfriar esa discusión. Habla de los años. El punto está en que en la Cámara de Diputados se le introdujeron nuevos artículos a la iniciativa de reforma laboral que no pueden pasar de la noche a la mañana. Es decir, lo que se ha puesto de que la Asamblea tiene que la Cámara de Senadores, perdón, que la Asamblea tiene que votar los contratos colectivos, a mí me parece una bomba, no a la iniciativa, me parece una bomba al país. Es decir, tú, dirigente de un sindicato, vas con tu comité ejecutivo, negocias el contrato colectivo, dice, yo no lo puedo registrar hasta que la Asamblea me lo apruebe. Es una huelga de inmediato. Es decir, es un acto demagógico el que se incluyó ahí en la Cámara de Senadores. Eso quiere decir
que ya resuelva en una semana. Oiga, no se puede resolver en una semana. ¿Dejó de ser urgente? No dejó de ser urgente. La reforma laboral es urgente como la reforma fiscal. Y si ya perdió este carácter de preferente, mi opinión personal es que se debe ampliar. Si ya no es preferente, señor, hagámosla completa. Hagámosla completa. ¿Qué porcentaje de la iniciativa total corresponde, Pablo, a las adiciones que se hicieron en el Senado? Es mínimo. Es mínimo. Es mínimo. Sí es. Bueno, pero esa parte no puede pasar si no se vota en ambas cámaras. La parte a donde yo voy y es lo siguiente. Ahora que ya no es preferente, que se amplíe, que también el apartado B haya democracia sindical y que por favor le echen una mano a la protección del salario en la nueva Ley Federal del Trabajo. Vamos a escuchar a Paco Sea. Yo aquí sí tengo varias cosas. Yo no sé, mi querido Pablo, si imaginamos cómo está el Congreso, ¿para qué necesitamos más días cuando vemos que los legisladores están jugando joyitas en su iPad? No, es que esto quiere decir que solamente, Pablo, es que las decisiones, estamos hablando en serio, las decisiones las toman entre 5. No me digas que tú crees que van a discutir entre todos los diputados los artículos que tú estás diciendo. Van a discutir entre Beltrones, lo va a discutir con Entonces el PAN. desaparezcamos al Congreso. Pues es que a lo mejor nos iría mucho mejor. Se aprueba la moción. Hay que desaparecer a por lo menos 200 de estos señores que son los parásitos. Eso primero. Y en segundo lugar, ¿por qué pierde el carácter de iniciativa preferente? Por la interpretación de Mario Fabio Beltrones. Porque pues no es suficiente. Entonces tiene que irse a la Corte. El señor no es ni abogado. Por Dios, para dar esta interpretación. José Luis Vargas. Perdón, yo creo que tiene razón Paco. Es decir, estamos en un falso debate. El hecho de que nos digan que hoy no es preferente es una cuestión de interpretación. Sí. La iniciativa entró siendo preferente y como el procedimiento parlamentario en ese tipo de normas es incompleto, hay 30 días para que se resuelva. En esos 30 días se puede, es decir, la iniciativa, la preferencia tiene que ver es con una cuestión de que el Ejecutivo Federal tiene posibilidad de presentar en un tiempo corto. De ahí a que salga lo que él desea es otra cosa. Pero en 30 días se tiene que votar. Se votó en diputados, se votó en senadores. Bueno, eso es lo que sale y eso es lo preferente. Ahora, el carácter preferente no lo pierde por el hecho de que regrese a la otra Cámara. Es decir, como falta otra parte del procedimiento parlamentario. Pero sí hay una laguna en la Constitución. Hay una laguna. Falta el reglamento. Pero el carácter preferencial no lo pierde. No lo pierde la iniciativa. Eso que dice Manuel Fabio, que ya perdió ese carácter, yo no sé de acuerdo, dónde lo sacó, a lo mejor no hay una sola norma que a lo mejor así lo tú y diga. Paco tienen toda la razón. El problema es que el líder de una fracción importante está diciendo ya no es preferente. El PT, por conducto Monreal, dice ya no es preferente. Alguien tiene que dilucidar eso. Y de ahí a que se va a la Corte y te dilucida, eso se va hasta después de Reyes, compañero. Ese líder, perdón, Pablo. Creo que Humberto y yo algo tenemos que decir al respecto. Es muy interesante lo que están diciendo, pero creo que Humberto y yo tenemos algo. Porque es sonorense. Así es, somos dos sonorenses que algo tenemos que decir. Primeramente, vamos a ver, me cedieron la palabra a Humberto. Primeramente, yo creo que aquí lo que se está exhibiendo es la irresponsabilidad con la cual el Congreso legisla. Es lo primero. Nadie lo menciona, pero yo sí lo voy a decir aquí. ¿Por qué? Se habla de una iniciativa preferente y en ningún momento se dijo, vamos a reglamentar, vamos a definir perfectamente cuándo esta iniciativa perdería ese carácter o qué requisitos deberían cumplirse para que mantenga en el tiempo. Porque además es lógico que iba a regresar a la Cámara de Origen. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Otra vez la irresponsabilidad en legislar algo por encimita. Se ve muy bien, pero en términos ya prácticos, reales del quehacer parlamentario, mete este tipo de aprobaciones constitucionales, de reformas constitucionales, en un callejón sin salida donde ahora estamos hablando de que algunos constitucionalistas dicen que perdió el carácter. Pero ¿qué tal si hay otros que dicen que lo mantiene? Exacto. Es decir, estamos viendo aquí la irresponsabilidad y la ligereza con la que se legisla este tipo de cosas. ¿Cuál es el origen de la iniciativa preferente? La renuencia y la apatía del Congreso a legislar sobre los temas fundamentales para este país. Es decir, eso de iniciativa preferente es simplemente un subterfugio para hacer que el Congreso cumpla con su función fundamental, constitucionalmente hablando, que es legislar por el bien del país. Eso es lo fundamental. ¿Cuál es lo otro? Ahorita, si perdió o no perdió, es una situación totalmente secundaria. Nadie puede decir lo uno o lo otro. Nadie.
no está normado, no existe el reglamento, que fue incluso uno de los argumentos que se utilizó para tratar de detener la discusión o la votación en Cámara de Diputados. Que probablemente si se van al análisis jurídico, efectivamente la tumban, ¿eh? Ahí sí. Entonces, pero lo más importante es lo otro. Estamos viendo cómo un grupo de lo que yo llamo los tres chiflados, Lozano, Gil y Cordero, que están jugando a la política, apoyados por un grupo de sedicentes luchadores sociales que, como no pudieron hacer la revolución proletaria mundial en su momento, hoy toman las cámaras para lanzarse cual niños héroes a defender al proletariado mundial. Realmente es una irresponsabilidad de los tres chiflados y de los otros. Desconocen la realidad del movimiento obrero. Hoy vienen incluso unas cifras donde prácticamente estamos hablando del 13-14% de los trabajadores caen en ese supuesto. Los demás no. El apartado A. Así es. Entonces, creo que hemos otra vez caído en una situación producto de la irresponsabilidad de unos y otros. Termino diciendo lo siguiente. Una vez más se prueba en este país de manera clara y fehaciente que el único y verdadero legislador en este país es el Poder Ejecutivo. Estas dos iniciativas preferentes las envió el Ejecutivo. Todo el mundo se quejó de que no incluía el apartado B, pero ninguno de los 628 tuvo la valentía de atreverse a elaborar la iniciativa complementaria. Porque es reforma constitucional, implicaría reforma constitucional y no daba el tiempo para una Y además una preferente no puede ser reforma constitucional. Ahora sí, ya no es preferente, metan la constitucional de una vez. Pablo, lo que estoy diciendo es, hay una iniciativa preferente que toque el apartado A. Sí. En ningún momento impide que un grupo de legisladores de cualquier partido que criticaban esa omisión puedan presentar simultáneamente. Claro, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Repito, el verdadero legislador en este país sigue siendo, desde el Paleozoico superior, el Ejecutivo. Y ahí hay otra cosa, pero hay otra cosa importante antes de que hable el hombre del cumpleaños, a quien respeto, quiero además. Pero ¿por qué ya los artículos que se habían aprobado, sí, ya se habían aprobado, solamente había una discusión sobre 12, el Congreso en la Cámara de Diputados tenía el poder de haberlos aprobado y de mandarlos a su promulgación, ¿eh? Pero creo y que no lo implica hicieron. votación en las dos cámaras para que esto proceda, ¿no? De esos 8 nada más. Claro, pero tú nada más tenías que, ya podías haber aprobado los otros. Se pudo haber hecho. Ya nada más lo mandas, se promulga y se publica. Claro. ¿Por qué no lo hicieron? Porque hay intereses políticos aquí y por eso es por lo que necesitan el tiempo, ¿no? No para que lo discutan los 500. Ahora sí escuchamos a Humberto. Perdón, maestro. Evidentemente hay intereses políticos. Eso es lo que se está discutiendo. Pues yo celebro que este golpe contra los trabajadores no se haya podido consumar, por lo menos ahora. Esta intención de que sea mayor todavía la inestabilidad en el empleo, repartirle la bolsa que hay de salarios entre más trabajadores, porque ahora va a ser por horas. En fin, era un atraco contra los trabajadores y yo celebro, insisto, aplaudo que por lo pronto no haya progresado. No quiero defender a los señores diputados, senadores que tienen lo suficiente para defenderse solos, pero me parece que el gran responsable de que esta ley haya salido tan mal surcida, con tantos problemas de interpretación, de discusión, es el presidente de la República que la envió. Es una iniciativa presidencial sobre un asunto que pertenece a la mitología o ideología de la Revolución Mexicana con la que crecimos. Está en la cabeza de los mexicanos que hay un gran beneficio en la legislación electoral y de repente se los van a echar abajo. Laboral. Eso merecía laboral y se lo van a echar abajo. Esto merecía un gran debate y un cabildeo intenso. No lo hizo la Presidencia de la República, lo mandó la iniciativa al cuarto para las 12 cuando está por irse ya este presidente y el resultado está a la vista. Entonces creo que la responsabilidad es compartida entre dos poderes, por lo menos. Era del Pepe, buen día. Presidente. No, es un hecho que hay una laguna por la falta de un reglamento, lo mencionaba Ángel hace un momento, para la aplicación de la iniciativa preferente. Fue producto de la reforma política y me parece que los tiempos de instalación y cambio en el Congreso no daban para tanto, pero en cualquier caso sí hay una omisión, hay una falta. Pero yo quisiera decir que no debemos de perdernos, digamos. Falta, Pepe, que tendrá que ser subsanada antes del próximo periodo de sesiones, porque si no en febrero vamos a empezar con el mismo problema, ¿no? So pena de que puedan ser inválidas todas las leyes aprobadas con esa figura. De los tres líderes de los partidos importantes que diga ya no es iniciativa preferente, se frena. ¿Por qué? Porque tiene votos suficientes y crea una controversia y alguien tiene que decidir, tiene que reglamentarse, sin duda.
Sin duda tiene que reglamentarse, pero a mí me gustaría insistir sobre un punto en este caso, y es tampoco nos perdamos en la parte solamente, digamos, procedimental de la iniciativa preferente. Sí conveníamos, y eso es lo que la mayoría de las fracciones parlamentarias aceptaron, excepto el PRD, desde luego, de el tiempo que había tardado sin modificarse la ley del trabajo, que hay 500 iniciativas en el Congreso, que seguimos teniendo más de 5% de desempleados, que la subocupación en el país es de 8.5% y la informalidad cerca de 30%. Me parece que estas cifras nos indican que la necesidad y la urgencia no se pierde porque tengamos o no una interpretación sobre la preferente. No, y ahí está la votación en lo general, en las dos cámaras, ¿no? Voy a hacer una mínima corrección a Pepe Buendía. La informalidad en México no es del 30%, es del 60%. Los que están en la economía informal, sí, son el 30%, pero las mediciones internacionales es aquel que no tiene seguridad social, no tiene contrato, etcétera, está en la informalidad. Y aquí el 60%. La urgencia tendría que ser entonces, de acuerdo con tus cifras, mucho Pablo, mayor. Todavía mayor. Pero por supuesto. Y ahí sí, como dice Humberto, no es el temor a la precarización que pueda venir con la ley, es que ya está precarizado. Exacto. Ya está absolutamente precarizado. ¿Qué vamos a hacer? Los diputados pueden tomarse otra vez el tiempo que necesiten resolviendo el reglamento, la iniciativa preferente, o si quieren que entre cuando Peña Nieto llegue a la presidencia, o si conviene sacarla primero con la... En fin, hay muchas especulaciones y juegos de poder, pero la necesidad está ahí y la estamos dejando de lado. Tenemos que hacer una pausa, regresamos, no se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, Ángel Verdugo. Primeramente, le hizo Pablo a Pepe una ligera corrección. Yo le voy a hacer una profunda corrección a Pepe. Yo creo que estamos cayendo nosotros en un juego perverso al pensar que la aprobación parcial de una ley como es la Ley Federal del Trabajo ya automáticamente va a generar empleos y va a hacer que los jóvenes y las mujeres, etcétera, no. La creación de un puesto de empleos en una economía obedece a factores mucho más profundos, expectativas de crecimiento, la demanda real y esperada para un bien o un servicio, etcétera. Obedece a otras causales. Ayuda a la ley, ¿no? Ayuda, facilita. Sí. Pero si no hay una demanda sentida, percibida, advertida por el empresario, no hay creación de empleos, por más fácil que sea la contratación y el despido. Hay muchos países en el mundo, en Europa fundamentalmente, que tienen grandes facilidades, y Estados Unidos también, en este lado del Atlántico, y al final de cuentas tienen un desempleo altísimo y pueden fácilmente contratar y fácilmente despedir con la pink slip, con el papelito rosa. Entonces, eso es una corrección profunda a Pepe. Pero hay otro aspecto. Yo creo que el problema del país, su problema estructural, es un conjunto de reformas. Ahora resulta que nomás con la Ley Federal del Trabajo, automáticamente el paraíso terrenal se convirtió en este país. Aunque eso te habla, Ángel, de lo difícil que va a ser pasar otras. No. Cuando llegue el momento, va a ser increíblemente fácil. ¿Por qué? Siempre en este país, y si revisamos su historia contemporánea, no tenemos antecedentes de reformar el aparato jurídico antes de que estalle el problema. Por el contrario, las reformas que hemos hecho, las hemos hecho a matacaballo, cuando la crisis nos estalla. Recordemos nada más simplemente el problema de 1982 y el 87. Lo que tú dices que cuando están en las pensiones, por ejemplo. Así es. Fiscales y ahí va a ser, mira, facilito, como decíamos en Lecumberri, moviéndose. Así es. Esa es la corrección amplia. José Luis. Yo quisiera volver al tema de Pepe, es decir, aproximadamente más o menos un 95% del porcentaje de la iniciativa había acuerdo. Y el hecho de que hoy se congele y se frene creo que es una tomada de pelo para los mexicanos por parte, para empezar, evidentemente de quien propuso la iniciativa, que es el presidente y el Partido de Acción Nacional. Porque eso sí se podía negociar, es decir, el hecho que hoy se vote una ley no quiere decir que en unos meses, en un año más, no se pueda volver a los temas que faltaron. Entonces, el hecho que ahorita nos dejen con la idea de que no se pudo nada, porque me parece que es que en el fondo no había voluntad, evidentemente, del PAN,
El PRD siempre anunció que ellos no tenían voluntad en el 95% de la legislación. Y el PRI, creo que volvemos a un escenario en el cual lo que nos demuestran es que hubo un juego permanente de estar jugando al gato y al ratón, a ver quién se iba a llevar la factura del partido que está con el autoritarismo de los sindicatos. El PRI astutamente en Cámara de Senadores se zafó de esa etiqueta y en Cámara de Diputados encuentran una argucia legal. Pero me parece que el fondo de todo esto es lo que vemos al mismo tiempo y en los mismos momentos de escenas, por ejemplo, como la maestra Elvester festejando con todos sus trabajadores, diciendo, sea la reforma que sea, a mí no me toca ni un pelo. Y eso lo que habla es que hay un poder de facto más allá de, como dice Ángel Verdugo, las batallas pírricas y la poca seriedad legislativa que encontramos, donde haya reforma o no haya reforma, hay un grupo al cual no le pasa absolutamente nada. Y tiene mucha razón, José Luis, cuando estamos hablando de democracia sindical y de modificar el apartado B del artículo 123 y vemos una votación en donde una señora sí hace una votación secreta, una votación directa. Pero es la única candidata. Es la única candidata y gana por mayoría. Pues entonces, ¿para qué quieren Pero que la democracia sindical? democracia impide que haya una sola candidata. No, tienes razón. Lo que estás tú, ya también José Luis está criticando a la maestra, eso es lo que provoca. Eso es lo que pasa. Le tengo muy mala fe a la señora. Quizá ahí hubo un error de origen al no enviar dos iniciativas distintas, una con el tema laboral Tú lo has dicho antes, y son cosas otro con el diferentes, ¿no? tema sindical, inclusive mucho más ampliado que se necesita. Yo estoy de acuerdo, son impresentables algunos sindicatos, el petrolero, el de la maestra Gordillo y otros más del sector privado. Pero el PAN echó abajo el grueso de esta reforma enviada por el presidente y lo festejan. Lo fueron a festejar ¿con quiénes? Con el PRD, a cenar esa noche que habían echado abajo la reforma. Lo fue a festejar con el partido que votó en contra de la reforma en lo general. Que votó en contra de Calderón, que no lo dejaba tomar posesión. Pero esta parte, estamos hablando de reforma laboral. El PRD votó en contra de la reforma laboral en lo general. Y el PAN va a festejar con ellos. ¿Por qué? Es decir, ahí hay un juego perverso, hay un juego de terminar. No importa la reforma laboral, a ver quién asume los costos políticos mayores. Los priistas, voy a demostrar que en el PRI hay dinosaurios. Bueno, también existe el agua caliente y el café instantáneo y el café instantáneo. Y eso es lo que han hecho, como dice, yo no los llamo chiflados, no, para mí no son chiflados, pero sí algunos de ellos absolutamente impreparados que están jugando a la política de una manera lamentable para el país. Pepe Bundia. A mí me gustaría aprovechar la corrección de fondo que me hizo Ángel hace un rato para aportar esta reflexión. Lo decía Pablo hace un momento, ¿importa o no importa la reforma laboral? Creo que el tema de fondo es preguntarnos si la generación de leyes puede acabar, digamos, en un divertimento o en un juego de apuestas o de coaliciones, incluso con la proyección de cómo construir la oposición ahora que llegue el próximo gobierno, en el caso del PAN y el PRD, o si esto conviene mantenerlo hasta que entre al poder Peña Nieto, porque será el beneficiario que se cree empleo en el país. En fin, o pensamos que parte del problema de fondo de que estamos viviendo con este proceso legislativo es la falta de respuestas profundas de por qué y para qué y para quién legislamos. ¿Estamos tratando de responder a necesidades de este país? ¿O es parte, digamos, de un show o de ensayos y coaliciones de poder o de divertimentos? Yo creo que en el fondo, la pregunta, creo que Ángel, es ¿para quién se legisla? ¿Qué necesidades estás tratando de componer o no? ¿O es Coincido. el reflejo de las características de un sistema que beneficia a los tres partidos? Ahora sí, ¿no? Pepe, coincido totalmente contigo. Esa es la pregunta fundamental. Y responderla bien y de manera oportuna y sobre todo con un gran sentido de responsabilidad política no tiene nada que ver con la iniciativa preferente. Por eso coincido contigo. Es evidente las limitaciones estructurales de este país, pero no de hoy, no con los panistas. Esto viene desde hace 30 o 40 años, cuando menos. Y hemos ido pateando el bote para adelante, para adelante. El destino nos alcanza. Y debo agregar, para terminar en este adenda, es lo siguiente. El gran problema que va a estallar en los próximos 6 años es algo de lo cual no queremos hablar y lo tocó Pascal ahorita, el problema de las pensiones. Así es. Así es. Humberto Musacchio. Me parece que no se podía esperar otra cosa de los diputados y senadores que son dirigentes sindicales.
Ellos están en su papel y están defendiendo lo suyo. No solo los dirigentes como tales, porque si están ahí es porque de algún modo chueco o derecho, y generalmente chueco, responden al interés general de los trabajadores. Los sindicatos, sean charros o sean democráticos, son la agrupación de los trabajadores, es la forma que tienen los trabajadores de defenderse. Entonces me parece muy lógico que sus representantes en el Congreso defiendan que no les den un golpe más. Bueno, los charros no tanto, ¿no? Los charros también, porque los charros son gestores. Contratos de protección. Los charros son gestores también de asuntos de los trabajadores. Si un trabajador se emborracha, el charro se lo va a arreglar para que ese trabajador sea su incondicional. Lo siento, si eso es contra la productividad, yo puedo estar de acuerdo, pero así funciona en México el sindicalismo. Bueno, y hasta el la democrático. Es un poco más que una gestora, ¿no? Y hasta el democrático. Paco, pero de las chicas, porque las grandes están muy Sí, pero que no se espere que los dirigentes sindicales hagan lo que no corresponde a los dirigentes sindicales. Dales una compensación. ¿Por qué no introducir, ahora que ya no es preferente, no están, que tiene que salir el miércoles, el tema de la protección al salario? ¿Por qué no entrar ahí? ¿Por qué un trabajador que trabaja horas extras se le quita casi el 50% en impuestos a las horas extras? Oye, eso tienes que cambiarlo. Y ya que no hubo acuerdo, ya que no es preferente, ya que no tiene que salir el miércoles, entrenle a ese tema también. Pero eso le entraremos en la reforma. Aquí también hay una cosa que es fundamental dentro de todo esto que estamos platicando. Dentro también de la iniciativa preferente que no fue totalmente regulada, que no se hizo la legislación que pudiera dar luz sobre este asunto, y es la calidad de los legisladores que tenemos en este país, y no es un asunto menor. Yo de verdad, y retomo el asunto que a Pablo le sobrecogió, el asunto de las joyitas de Laida Sansores y de su iPad, y el asunto de la otra legisladora que estaba besuqueando en el rincón brujo, y muchos otros legisladores, que en este país no tenemos legisladores profesionales y de carrera. Eso es lo primero. Y que además me parece una ingenuidad pensar que hay una asamblea en la cual un señor como René Fujiwara o como se llama ese señor, entendió algo de la discusión que se está dando en la tribuna y tiene algo que aportar que no sea lo que le ha mandatado su abuela, ¿no? Y no puedo entender también que haya diputados que puedan tener una decisión propia y que no sea levantar la mano, como lo dijo el coordinador parlamentario, ¿no? Hay muchas anécdotas de cuando estaba en la Cámara de Diputados antes, que cada vez que se iba a votar algo, inmediatamente volteaban todos los legisladores a ver cómo votaba el coordinador. Y esos tiempos siguen. O sea, y la realidad de las cosas es que no tenemos... Se llama disciplina de partido. O le llaman así. Y se llama, además de todo, que los factores reales del poder tienen ahí lugares en la Cámara, simple y sencillamente para hacer bola y para cobrar. Esa es la realidad, y para hacer favores y para hacer negocios. La realidad es que tenemos pocos legisladores de carrera y que las decisiones al interior de los partidos la toman entre 5 o 6 personas. Entonces, mientras esas 5 o 6 personas que tienen los intereses más amplios del país no se ponen de acuerdo, pues no va a salir ninguna reforma, como dice Ángel, hasta que no exploten más ductos de Pemex, etcétera, etcétera, ¿no? José Luis Vargas. Yo hoy no puedo más que coincidir con Paco, porque estamos quebrándonos la cabeza por tener normas tipo escandinavas, laborales y demás, con esta clase política. Es decir, con una clase política, primera una herencia del calderonismo, que es Mariana Gómez del Campo, ¿no? Besuqueándose con el novio en la trastienda de la Cámara de Senadores, siendo senadora de la República, y luego la otra señora jugando con su iPad. Yo creo que eso lo que nos refleja es que antes de todas esas transformaciones, o a la par de esas transformaciones estructurales, necesitamos una fundamental, que es la del poder y particularmente la de la reelección de los legisladores, para que aquellos cuadros que tengan ese profesionalismo del que se habla puedan hacer esa carrera y esos conocimientos. ¿Cuántas veces ha sido diputada y senadora Laida Sansores, la que jugaba con la maquinita? Todas. Lleva 3. Son lo que hay. Carrera larga. Y son lo que hay. Desde luego que hay una clase política que deja mucho que desear, malísima, y cada vez es peor, que insulta, que cree tener la verdad absoluta, que no puede llegar a acuerdos cuando la tienen en bandeja, como era en esta ocasión. Es lo que hay. Y si sumamos a los años de ella los de su señor padre, toda la vida. Sí, exacto, el negro Sansores. El negro Sansores. Y en este caso, además, hay un agravante, ¿no? Porque los poderes de facto, aquí y en otros lados, tratan de tener injerencia en los congresos a través del cabildeo y para vetar, para bloquear. En este caso, además de eso, lo que tenemos es que el fiel de la balanza es el partido identificado con uno de los líderes obreros, con el sindicato de maestros, porque tienen 10 votos que con el Verde y el PRI logran la mayoría más 1 en la Cámara de Diputados. O sea,
son el fiel de la balanza para decidir sobre la democracia y la transparencia sindical, Humberto. Moción, sí. Como dice mi clásico. No, lo que yo creo es que no es un asunto ya ni siquiera de partidos. Aquí son grupos de interés. Representantes sindicales los tiene en la Cámara el PRD, los tiene el PRI y quizás hasta el PAN si le rascamos un poquito. Se están defendiendo intereses de grupos sociales y eso es lo que me parece destacable en este asunto, que no se haya cabildeado debidamente. A lo mejor sería tema de otro programa, pero ¿cómo mejoramos la representación? Porque ese es el tema clave, ¿no? Claro, Pero claro. ojo, en la racionalidad política es que así es decir, si un partido acepta que un líder sindical sea su candidato y por lo tanto su parlamentario, él va a defender esos intereses. Es decir, el problema es previo, es la clase de partidos que tenemos y la composición de esos partidos que desafortunadamente no son una composición ciudadana, es una composición de élites y de las peores élites. Claro. Pero ¿qué hacemos? Muy rápidamente, Ahora, yo creo que ahorita nos estamos quejando de esta integración de ambas cámaras en el Congreso, donde hay representaciones de grupos de poder real, llámese sindicatos, etcétera. Lo que estamos viendo aquí, o lo que estamos olvidando, es el origen de esa conformación del Congreso. Esto viene del cardenismo, aquella cooptación que se hace y que se queda, permanece en el tiempo. El país cambia y seguimos con ese método que es ahorita totalmente antifuncional. Pero ¿cómo hacemos para mejorar la representación? Yo preferiría comentarlo. Que entre a Tolini. Yo preferiría Que entre a Tolini al Congreso. Yo preferiría que eso comentarlo en privado. Creo que hay una solución, pero sería políticamente incorrecto. La solución de lo más tolerado. ¿Qué hacemos con el Senado? Sí, ¿Lo oye. vendemos, lo cerramos, lo rifamos? Vamos a prestarlo. Poco yo creo. pedagógico, Pero bueno, así poco es. pedagógico. Pero de que hay soluciones, hay soluciones. Es lo primero es lo que hay. Y con lo que hay que hará. Ahora, un congreso en el que tienes 507 cabilderos registrados. ¿no? Más que el número de legisladores. Así es, claro. Y más que en cualquier otro congreso del mundo. Sí. Y en Estados Unidos, en donde inventaron incluso la palabra, ¿no? El lobbying. Entonces, y aquí tenemos 507 cabilderos que habría que revisarlos, ¿no? A ver quiénes Lo son más esos probable es que cabilderos. de los 507 no se haga uno solo, ¿verdad? Pero ese es otro problema. ¿no? O se hacen varios. O se hacen muy fuertes, ¿eh? Sí, Pues claro. son 500 ex legisladores. No, no tanto, no hay. En fin, pues sobre eso esta será última otro. pregunta, sí quedaron algunas cosas pendientes, ¿no? De la reforma política. Algunas se aprobaron también. ¿Política o laboral? Que deben de ayudar. No, ya estamos hablando de cómo mejorar la representación. Ah, bueno. Ahora, ¿Cómo nomás mejorarla? aclarando Pues una mira, cosa, las Pepe, candidaturas todavía no se independientes creo que aprueba pueden nada. ayudar. La reelección es un Creo tema que clave. todo lo Se que abra puede. el monopolio de Pepe. los partidos puede ayudar. La presión ciudadana también tiene Sin duda. efecto. Todavía, nomás una cosa, todavía no se aprueba nada, ¿eh? La que está vigente es la ley que tenemos ahorita. No hay absolutamente nada aprobado todavía. Candidaturas independientes. No, estaba hablando de la cosa de la laboral. de la y tú de laboral. política. Así Pero es. ahí les dejo por último. Se puede legislar rápidamente en 3 días, de aquí al miércoles. ¿Y por qué tantas? Sobre el tema, no, pues, suponiendo tanto? que sea iniciativa Claro. preferente, como de aquí al miércoles, sobre el tema de los contratos colectivos, que tiene que votarlos la Asamblea, después de que se acordó entre la patronal y Sí eso. se puede, porque es una bomba y tú lo has dicho. Que digan Pero eso no, la metió- punto. la metieron con fuerza Pablo, y a ver, apruebas los demás. Pero el problema ¿En cuánto tiempo lo votó el Senado? ¿En cuánto tiempo de que se metieron esos artículos a que se votó pasó en el Senado? en una hora. Ya tenían los Entonces, ¿cuál es el decisiones. problema? Ping-pong, va a ser un ping-pong. ¿Cuál es el Y si problema? hay un ping-pong, como se lo decía el diputado Pedrosa a Pascal en la silla de Excelsior, eso se va a la congeladora. Si hay un ping-pong, se va a la congeladora. Claro, Se lo porque decía además el está senador, el diputado normado, del PAN. Muy bien. en el reglamento parlamentario está normado. Si va acá y llega al Senado, ahí se queda. Muy bien. Vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con otro tema en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas y bueno, continúa la polémica por la estatua del ex dictador de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, en el bosque de Chapultepec. ¿Qué tan importante es dejar o quitar esta estatua, Humberto Musacchio? Yo creo que la deberían quitar y tirarla a la basura, es una estatua horrible. Pero lo que me brinca es que ya cuando terminaba su gestión de gobierno Rosario Robles en el DF, estuvo de acuerdo en que se colocara la fuente de las culebras que está ahí en Avenida Revolución y Río Miscuac,
Es una cosa horrenda, nadie sabe quién es el autor, pero Rosario Robles aceptó que se pusiera ahí y le renunció todo el consejo que había, consultivo, que formó Cuauhtémoc Cárdenas, me parece, para dictaminar en esos casos. Finalmente es la estética urbana la que está en juego y es de todos, no nada más de los políticos. Y ahora es Marcelo Ebrard el que manda a poner esto y le renunció ya el consejo consultivo de Chapultepec. ¿Allá? Porque es una burla. Es evidentemente una burla andar poniendo monumentos por aquí y por allá, aparte del negocito que pueda haber, porque para mí el caso apesta, aunque espero que ustedes tengan más elementos para saber cuál es el origen de la pestilencia. Pablo Iriart. No, creo que hay un asunto más... lo estético, desde luego, es importante, pero hay un asunto más de fondo. O sea, le vamos a poner en el circuito Gandhi, en el Paseo de la Reforma, un monumento a un dictador que por lo menos Human Rights Watch le tiene documentados 2.000 casos de tortura, que fue presidente durante el régimen soviético en esa república, que era República Soviética. Me parece que es totalmente contrario al espíritu de esta ciudad de vanguardia, que anda formando comisiones en pro de derechos humanos y quiere meter a la cárcel a todo mundo por violar derechos humanos y nos pone la estatua de un dictador. ¿A cambio de qué? A cambio de obras, dicen, por $10 millones. Es muchísimo dinero y creo que esa estatua no lo vale. Que remodelaron otro parque. Bueno, ¿con quiénes andan haciendo tratos? O sea, no saben quién es Azerbaiyán. Ebrard es internacionalista del Colegio de México. No sabía quién era el ex dictador de Azerbaiyán, cuyo país ahora gobierna su hijo por herencia. No, me parece el asunto que va, lo estético sí importante, pero es mucho más allá. Ahora, ¿no dice Ángel Verdugo algo de, por lo menos del gobierno capitalino, el tener que pedir dinero para remozar una plaza, un pedazo del bosque? Quizá ahí está el asunto. Yo creo que de fondo, en ¿no? un presupuesto de, no sé, 115, 120 mil millones de pesos, obtener una aportación de un particular, vamos a ponerlo de esta manera para no exhibirlos más de lo que ya están exhibidos, estamos hablando de 130 millones de pesos, 125 millones de pesos. Dice uno, un ahorro elemental mínimo del 1% les hubiera dado un poco más. Pero te fijas quién te da el dinero. Efectivamente. Sí. O sea, ahorita entramos a la otra parte. Si quiere decir, también, ¿no? hay una desvergüenza casi innata en estas personas. O sea, no importa de dónde vengan, nomás con tal de que haya dinero. El problema de esta cantidad de dinero frente al total del presupuesto evidencia un negocio personal de alguien. Se ha manejado la cantidad de 65 millones de pesos en una entrevista, y en la exclusiva que lo que nos ha comentado Pablo de los $10 millones, prácticamente estamos hablando del doble. Lo más elemental debería haber sido, en este caso de una aportación de este tipo, una rendición de cuentas perfectamente clara y completa, facturas, documentar perfectamente en qué se invirtió ese dinero. Y vayamos ahora a la otra parte, que es lo que ha molestado más. Yo creo que aquí se evidencia una ambición desmedida que oculta una ignorancia supina de estos funcionarios. Es que son muy tontos, la verdad, y muy ignorantes. En el periódico La Razón, que dirige Pablo, unos correos donde una secretaria, amiga tuya, muy cercana, habla, pues es que no sabíamos quién era o alguna cosa así. Una señora del Villar, miembro del Consejo de Chapultepec. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que una decisión de este tipo, tan elemental que habría sido hablarle a alguien de Relaciones Exteriores, no a la secretaria, porque quizá tampoco habría sabido, pero a alguien debe haber ahí que sí tiene información. Meterse a internet y googlearlo por piedad. Googlearlo. No, es decir, es evidente que la ambición esa de obtener dinero de quien sea, como sea, y ahorita realmente no saben qué hacer. Pero hay una complicación. Aparece la noticia o la nota sobre 3 campanas que se donaron y se han puesto en un templo en la plaza de Tlaxcuaque. Es decir, como de alguna manera, bueno, sí, es un dictador, pero vean ustedes que también está realizando esto. Es decir, yo creo que no se puede comparar una cosa con la otra. El hecho ahí está. Un gobierno como el gobierno del Distrito Federal, que tiene un presupuesto increíblemente alto, manejado con una gran opacidad, no puede caer en estas cosas y evidentemente lo más condenable es lo feo de la estatua y también
el hecho de que sea un tirano, un tiranuelo de aldea, diríamos, de este hombre. Paco Sea. A mí sí me parece preocupante, primero porque las cuentas de esos 10 millones de dólares habrá que verlas, ¿no? Además, yo supongo que por la ingeniería jurídica con lo que hicieron esto, no será auditable ese dinero. Entonces eso ahí empiezan las primeras situaciones. Segundo, el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec desde junio del 2011, según lo que documenta también Pablo en La Razón, se opuso a la colocación de esa estatua en ese lugar, por fea primero y segundo, por de quién se trataba. También se ha hablado con la secretaria del Medio Ambiente, quien dijo, no, es que yo no sabía quién era ese señor. Es imperdonable. ¿No? O sea, eso lo dijo ella. Y hay otro tonto, que es el señor Campillo, que es el director de Bosques Urbanos de la Secretaría del Medio Ambiente, que dice, a nosotros no nos importa lo que pase con los países y cuál sea su vida interna, nosotros nos dieron dinero para remodelar. Es lo que dice, pues, todavía hay fondos nazis en Suiza, ¿por qué no se los traen también? Hay parques que necesitamos también remodelar. De verdad es... Una estatua de Adolf, ¿no? Pues también. Y además esa es más chica porque el señor era más chaparro. Entonces, es de verdad increíble que nos lo digan. Y es increíble que una secretaria del Medio Ambiente y un señor que es el director de Bosques diga, no, es que no sabíamos quién era. Y todavía, para acabarla, no solo está el mismo Consejo Rector del Bosque que dijo no, pero van a crear una comisión arriba del Consejo Rector del Bosque para investigar y para ver si es procedente o propio que el señor siga ahí. Carajo, o sea, es que no es normal. O sea, no le veo ningún argumento para que dejes ahí al señor, salvo que tengas que regresar la lana y ya no la tengas, ¿no? Ese sería el argumento. Pepe, buen día. Yo creo que es evidente que lo que preocupa de fondo de este caso, que a ratos es un poco casi pintoresco por toda esta cosas rocambolescas, pero lo que preocupa de fondo es que sí refleja, digamos que un debilitamiento ético de la actividad pública. No puede ser que una esquina o una zona como Reforma pues puede estar al mejor postor, a según quien tenga dinero y vaya y compre ahí para poner una estatua de su padre, ¿no? De lo que tú quieras. Si tienes 6 millones de dólares, pones la estatua de tu padre. No, y van juntos Gandhi y el señor el tirano de Azerbaiyán. Digamos que poderoso, caballeros don dinero, y podremos tener estatuas de cualquier índole en cualquier parte, y desgraciadamente no es un asunto aislado. Este debilitamiento ético lo vemos en muchos aspectos, desde las campanas que comentaba Ángel en Tlaxcuaque, fruto de este dinero, hasta, por supuesto se trata de otro asunto, pero ahí está la iglesia de Lasca, la que el lascano da a la comunidad, la dona, llamada Juan Pablo II, además, ¿no? Exactamente, es que es un centro de evangelización llamado Juan Pablo II, donde aparece bajo una cruz de 20 metros, o sea, visible es, que fue donada por Heriberto Lascano a la comunidad de Tezontle, Pachuca. Tiene que haber, ¿no, Humberto Musacchio, límites claro, en tiene eso? que haber templos también. Yo digo que por templos del dinero. De regalo al maestro Musacchio hay que juntar una lana y que le pongan una estatua. Ya tiene 69 años. Prefiero que me hagan un templo. No, pero tiene que haber un límite. No se puede recibir dinero de quien sea. Bueno, pero si integran un consejo consultivo y luego pasan sobre él, pues ¿qué sentido tiene? Son esas autoridades perredistas, y hay que decirlo. Hay responsabilidades de este gobierno y de los anteriores en este tipo de cosas. No le hacemos ningún favor a la izquierda guardándonos esas cosas. Es imperdonable que ande esta feria de billetes por ahí que nadie sabe dónde van a parar. ¿Por qué le tenemos que pedir a Azerbaiyán que financie el arreglo de la Plaza de Tlaxcuaque? ¿Quién es ese señor para ponerle una estatua? Es un estadista del tamaño de Joseph Broz Tito, que también está ahí, de Gandhi. Pues no es. Yo creo que es amigo de algún amigo de Marcelo Ebrard, porque de otra manera no me lo explico. Y el intercambio comercial con Azerbaiyán. El punto, además de lo ideológico, el punto también está en el dinero. A ver, ese dinero no entró al gobierno del Distrito Federal, nos dice la embajada de Azerbaiyán en México. Que ellos contrataron directamente. Ellos dicen, son 10 millones de dólares que lo dimos a contratistas. Bueno, ¿quiénes son los contratistas? Claro. ¿A dónde se fue el porcentaje de los contratistas? O se fue porque ya sabemos que hay empresas constructoras, ¿no? Claro, amigas de los gobiernos, ¿no? Exacto, y de que financian campañas políticas, como lo hemos podido ver en vivo y a todo color en televisión. Audita la embajada de Azerbaiyán. Es decir, hay un manipuleo ahí con las cosas del dinero y de la ética. Ahora, yo quisiera hacer una reflexión. Creo que más allá de la estética y más allá de lo despreciable que es que haya una imagen de un dictador en nuestra avenida principal,
Creo que hay un punto que tiene que ver con la falta de simbolismo de todos estos monumentos que tenemos en ese mismo Paseo de la Reforma y por lo tanto de significado para los ciudadanos. Es decir, yo no me imagino cómo en ciudades como Madrid o París o Inglaterra o Londres no haya una cuestión de decir, bueno, este símbolo, esta estatua que se pone significa todo para esta ciudad, para este país, etcétera. Y aquí, la verdad, vamos desde la estatua de Colosio, desde el busto de Colosio, hasta Gandhi, hasta un dictador, hasta la Estela de Luz. Y ahí me quiero detener. Es decir, yo creo que por lo menos en este caso, no lo justifico, pero digo, por lo menos ahora no nos costó del erario. Al parecer alguien se va a llevar algo de dinero, y parece que no es poco, pero no nos está costando. La Estela de Luz nos costó 1,000 millones de pesos cuando estaba presupuestada para 200. Yo paso por ahí y a mí no me dice absolutamente nada, no me relaciona eso con el Bicentenario, es decir, entonces aquí lo que falta también creo que es un andamiaje normativo. Y no es porque no tengamos grandes hombres, ¿eh? No, claro, Tenemos grandes hombres pero nos falta... en el campo de la cultura, en el campo de la ciencia, inclusive en la representación artística. Claro. ¿Dónde está la gran estatua de José Alfredo Jiménez? Lo digo, o de pueden reírse. Octavio Paz. O de Octavio Paz. No lo está. Lo entiendo que en Argentina no haya un hemiciclo a Borges porque tienen, adoran a sus generales que han matado no sé cuántos, pero en México, con una tradición humanista, creativa, de letras, de artes, de ciencias, no tenerlo, me parece, tienes toda la razón. Es una falta de respeto incluso, porque el Paseo de la Reforma se creó conceptualmente como una especie de recordatorio de la historia de México. Así lo creó Díaz. ¿No? Por eso está la estatua de Colón, por eso está la columna de la Independencia y por eso está después los niños héroes. Exactamente, los niños héroes. Sí. Y por lo menos tenemos algunos generales de la guerra de reforma. Todas las estatuas. Y por lo menos eso se había respetado. Digo, la suavicrema, esta es una de las cosas más... ¿Cuál aquí es la suavicrema? La galleta está parada. Te sirven la nieve. Una galleta de crema. Es la suavicrema parada. Es verdaderamente un insulto, ¿no? Yo creo que los héroes de la Independencia deben estar viendo y todavía no saben qué diablos es, ¿no? Pero finalmente es una falta de respeto, porque el Paseo de la Reforma, el concepto, según el propio Díaz, era eso, era ser una especie de galería de la historia de México, y así lo dijo, y está, además de todo, se puede consultar. Pero esto ya es el colmo, ¿no, Ángel? Sí, miren, primeramente, con las dos. En relación con la Estela de Luz, yo creo que Paco debió haberse extendido. Ese es un monumento a las galletas de crema. Así es. En toda nieve, cuando piden 3 Marías y cosas, ahí viene la Estela de Luz. O sea, en ese sentido, forma parte de la cultura gastronómica mexicana e hizo bien el señor presidente Felipe Calderón en hacerle un monumento a la galleta. De 1,000 millones de pesos. Así es incluso mayor. Ojalá fueran 1,000 millones de pesos. 1,400 millones de pesos. Y falta todavía. Sí. Pero hay un punto ahí que señalaron ustedes. Y tú lo preguntaste, ¿no hay un límite ético en la función pública? Yo creo que al final de cuentas caemos en eso. Esta es una manifestación donde se evidencia estos políticos, estos funcionarios que llegaron después del último aguacero, que venían de dirigir invasiones y dirigir tomas de predios y de repente se vuelven funcionarios. Yo creo que el límite ético de la función pública, del servidor público, es algo que en México se tiró al viejo canal de desagüe desde hace muchísimos años. Pepe, buen día. Sí, coincido plenamente con Ángel. Es un asunto de renovación ética. Por más que haya planes urbanísticos, por más que haya, digamos, vigilancia, si no hay una disposición ética de los funcionarios, pues es muy difícil. Humberto Musacchio. Pero ya existe la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Ahora, pero la vamos a desaparecer. Que me parece un mal chiste. La vamos a desaparecer. En Chile, por ejemplo, la Contraloría es un organismo autónomo, no depende del Ejecutivo. Yo creo que deberíamos avanzar hacia algo semejante en México. No, yo creo que el tema es fiscalizar incluso estas donaciones, ¿no? Porque claro. Y ahí, así perdón, es. Pascal, yo creo que desafortunadamente no lo vamos a poder saber en el corto tiempo. ¿Por qué? Porque, para empezar, el ámbito federal da tanto de qué hablar que el local pues está calladito, tiene absolutamente control de la Cámara, de la Asamblea Legislativa. Es decir, viene un nuevo jefe de gobierno del mismo partido. No vamos a saber porque se van a tapar todos esos posibles irregularidades. Y bueno, pues ojalá eso se pueda transparentar. Es que tiene, como decía Pepe, un lado folclórico, pero creo que en el fondo, como bien decía Ángel, es un dilema ético, ¿no? Sí es. Y no es del mismo partido, no está afiliado. Yo me quedo con la paradoja. Los campeones de los derechos humanos
le levantan una estatua a un torturador, a un dictador, a cambio de dinero. Porque además fue muchos años director de la KGB. sí. Él fue el jefe de la KGB. Jefe de la KGB Así en es, Azerbaiyán. claro. Un grupo de ciudadanos preocupados. Es que no nos venga. Claro. Muy bien, llegamos así al final de esta emisión de Círculo de Ideas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy Pascal Beltrán del Río. Lo espero el próximo domingo a las 21 horas aquí en Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.